Volvemos a los periodistas cuando son las 7 de la noche con 11 minutos. Vaya charla con Porfirio Muñoz Ledo. Sí, he estado leyendo los comentarios que llegan por la vía del chat de YouTube y algunos muy críticos con él porque de pronto no se le entiende, dice, pero en esta ocasión Muñoz Ledo fue muy insistente en contra de Mario Delgado. Y la pregunta es, bueno, si la encuesta, la tercera encuesta de desempate organizada por el INE es pues favorable a Delgado, ¿qué va a hacer Porfirio Muñoz Ledo? Dice él que no va a ganar Delgado, pero que si eso es así, pues por supuesto que él va a seguir luchando por la legalidad. Sería un triunfo no legal el de Mario Delgado. Lo que significa es que solamente está garantizada la continuación del pleito al interior de ese partido político hoy en el gobierno. Bueno, pasando a otro asunto, el semanario Proceso publica esta semana, pues sí, lógicamente lleva en su portada el caso del general Salvador Cienfuegos. Dice la portada de Proceso: padrino de narcos, Estados Unidos, el jefe del ejército con Peña Nieto, padrino de narcos. Y el cintillo de la portada, arriba del rostro durísimo de Salvador Cienfuegos, el cintillo, el titular, la cabeza de la secundaria es: con Ana Guevara, la CONADE desvía fondo para atletas de alto rendimiento. Y es que de acuerdo con este reportaje de la compañera periodista Beatriz Pereira, pues una investigación de ella publicada en este semanario revela que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, que encabeza Ana Gabriela Guevara, utiliza una red de empresas factureras para desviar el dinero público de este fideicomiso llamado Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, FODEPAR, un fideicomiso que está también previsto que desaparezca, de acuerdo con la iniciativa que envió el presidente López Obrador al Congreso, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, que pasó al Senado y que hace un rato, por cierto, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en esa Cámara, dijo que está difícil conseguir los votos suficientes para aprobar esa reforma. Bueno, volviendo al caso de el reportaje de Beatriz Pereira, en este reportaje se detalla que diversos servidores públicos de la CONADE, muchos de los cuales ya fueron destituidos, utilizaron empresas fantasmas para sacar el dinero del FODEPAR con la ayuda de federaciones deportivas, entrenadores, personas que se han hecho pasar por entrenadores y de alrededor de 12 metodólogos y analistas técnicas. Y como se trata de un asunto que tiene que ver con el desvío de recursos públicos, con un asunto de corrupción, en un gobierno que se comprometió a erradicar la corrupción en México, no solamente en el gobierno, pues hemos invitado aquí a los periodistas a Beatriz Pereira, compañera periodista de la revista Proceso, quien en otras ocasiones también ha estado en este espacio documentando corruptelas que ya han sido acreditadas. Betty Pereira, bienvenida una vez más a los periodistas. Buenas tardes. Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias otra vez por este espacio. Al contrario, Betty, a ver, directísimamente, ¿de qué se trata este asunto de, pues, mal uso de recursos públicos de un fondo que, caray, parece que lo han ordeñado, no de ahora, ya tiene tiempecito, pero con Ana Guevara creo que se han encajado. Sí, creo que hiciste la descripción correcta, se han encajado, porque lo que justamente publicamos en el número que ahora mismo está en circulación de la revista Proceso es que ese dinero del fideicomiso FODEPAR
que ya la propia Secretaría de la Función Pública dijo que efectivamente se desvió el dinero durante el 2019. Ahora lo que sacamos en proceso es que el dinero se desvió con la ayuda de empresas que todas, curiosamente, tienen ciertas características, ¿no? Reportan ingresos, pero no reportan utilidades, tampoco pagan impuestos, simulan operaciones. Es lo que al SAT ha denominado como las famosas EDOs o EFOS, o sea, empresas que simulan operaciones financieras para evadir al fisco. O sea, estamos hablando de defraudación fiscal, Álvaro. Estamos hablando que el dinero que se fue al fondo de los deportistas, que el dinero, perdón, que es un fondo para los deportistas, para que el deporte mexicano se desarrolle y los atletas compitan en las mejores condiciones, bueno, pues se trianguló a través de este grupo de empresas factureras, como se les conoce coloquialmente, que además todas tienen su sede en el estado de Campeche, concretamente en Ciudad del Carmen. El dinero ha pasado por ahí, ha entrado y salido de una empresa a otra, y algunas de estas empresas, como la más importante, Catering Housekeeping, le ha facturado a la CONADE, al igual que Volare Travel Shop, que de esta empresa ya habíamos hablado en otras entregas que habíamos hecho en proceso, y otra más, la de Edgar García Morales y Asociados, que es una arrendadora de autos, cabe decirlo, Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur, una más que se llama Senge, y que además tienen como características que los dueños de estas empresas, Álvaro, pues son personas muy jóvenes. O sea, a ver, yo creo que a Santiago Nieto le encantaría, si no es que ya lo está investigando, que me parece que lo más probable es que sí, pues son las empresas que ha perseguido el gobierno. Yo creo, Álvaro, que si dos cosas en teoría ha perseguido el gobierno de López Obrador, la corrupción y la impunidad, según el presidente en los fideicomisos, por eso los quieren desaparecer, este es un fideicomiso, y el tema de las empresas factureras que simulan operaciones porque son las grandes evasoras fiscales en el país. Entonces, pues desafortunadamente en el deporte mexicano tenemos estas dos condiciones que creo que el presidente, pues sí, si quiere poner como ejemplo por qué quiere desaparecer los fideicomisos, aquí tiene uno grande, y creo que entonces ya tiene la oportunidad por dos vías de sancionar la corrupción y que no haya impunidad en el caso del dinero de los deportistas mexicanos. ¿Cómo puede una periodista documentar justamente este tipo de irregularidades y las instancias responsables de hacerlo no? En efecto, tú no es la primera vez que documentas un caso así, mientras las instituciones que están encargadas de, pues de hacerlo no lo hacen, como o ha ocurrido en las otras ocasiones que has estado aquí en Los Periodistas, Betty. Pero, digamos, ¿qué elementos, de qué elementos puede echar mano el gobierno para efectivamente, como tú lo estás haciendo ahorita, el presidente López Obrador el mañana, pasado mañana, pueda decir, fíjese, por eso estamos desapareciendo fondos y fideicomisos? Porque ocurren este tipo de cosas que son dinero que se va a parar a bolsillos de quién sabe quién, aunque hay pues los chalanes que utilizan las factureras precisamente para estos desvíos. Puede inclusive saberse a los bolsillos de quién va ese dinero. Pues mira, yo creo que si va a ocurrir lo que el presidente ha dicho y lo que la secretaria Irmeréndida Sandoval ha dicho, es que todo el caso de la CONADE, Álvaro, debería terminar en una o varias denuncias ante la Fiscalía General de la República. Y ahí creo que también ya con base en este reportaje, la propia unidad de inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto, tendrían la capacidad de ingresar a las cuentas de las personas, o sea, de quienes son los dueños de estas empresas y ver si son ellos los que se quedaron el dinero y se lo gastaron, o si ellos tuvieron que, digamos, prestarse a eso para a su vez entregarle el dinero a alguien más, que la lógica eso es lo que indica, que los servidores públicos crearon todo este esquema de corrupción para poder sacar el dinero del FODEPAR, financiar los viajes a competencias y campamentos de los deportistas,
hacerlo a sobreprecio, y para poder justificar tanto dinero que no podía ser justificable porque los eventos no cuestan lo que ellos nos han dicho que cuestan, pues tuvieron que recurrir a esta facturación fraudulenta. Por eso recuerda que en las otras entregas que habíamos hecho en la revista Proceso hemos hablado, y la propia Función Pública así lo puso en sus observaciones que hizo en la auditoría que el presidente López Obrador ordenó, que el dinero fue comprobado con documentación falsa, apócrifa y carente de validez fiscal. Porque estas empresas, si bien es cierto que hay algunas que sí llevan a cabo las operaciones y que sus facturas, digamos, son reales, hay otras facturas que están simuladas y que permiten hacer esto. Yo no creo que los dueños, cuyos nombres yo les invito a que lean el reportaje completo de Proceso y lean quiénes son los nombres, o sea, los perfiles de estas empresas. Mi compañera Rosa Santana en Proceso se fue a Ciudad del Carmen, fue a tocar puerta por puerta, a buscar a los dueños de las empresas, no encontró a nadie, en todos dejó su número celular, el mío, les explicó que estábamos haciendo un reportaje, que estamos interesados en hablar con ellos, pues para que nos expliquen qué clase de servicios le está dando una arrendadora de autos a la CONADE, o porque una empresa del ramo automotriz o agrícola le depositó dinero al entrenador de taekwondo Julio Álvarez, que es el entrenador de la multimedallista María Espinosa. Me explico, toda esa información, si estas personas estuvieran ahí en los domicilios, hay muchos domicilios que no existen, hay muchas oficinas que solamente es una casa abandonada con un letrero pegado. Es decir, si estas empresas fueran reales, ahí estarían operando. La pandemia no es pretexto porque Campeche es el único estado que está en semáforo verde, entonces no pueden decir que por la pandemia no están yendo a trabajar, menos a estas alturas. Que esas personas no se hayan querido comunicar ni a mi teléfono ni al de Rosa Santana, que no hayan dado, digamos, vista de que tenían interés de explicarnos o de decir por qué están operando de esta manera. Entonces, ¿a dónde podemos presuponer que el dinero fue a dar? Pues en efectivo se los habrán entregado a los servidores públicos, ahora muchos ex servidores públicos de la CONADE, en efectivo para sus bolsillos. Habría que también, llegado el momento, preguntarles a esos servidores públicos si se los gastaron o se lo dieron a Ana Guevara, a la directora de la CONADE, si ese dinero al final llegó a la titular del organismo. Claro, precisamente el caso de Ana Guevara ha inquietado a los diputados, pero estoy leyendo en este momento que también en el Senado quieren justamente llamar a comparecer a Ana Guevara por los escándalos de la administración de la ex velocista ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Casimiro Méndez Ortiz, que es senador de Morena, está solicitando la comparecencia de la funcionaria y pidió un informe sobre las observaciones hechas por la Secretaría de la Función Pública. Y sin embargo, pues tampoco pasa mayor cosa, aun cuando comparezca Ana Gabriela Guevara, Betty. Con todo el respeto que me merecen los legisladores mexicanos, ni los senadores ni los diputados tienen el poder ni de castigar ni de llamar a cuentas a Ana Guevara. Y además Ana Guevara ha sido muy insolente con ellos. Cuando se ha citado, va y es socarrona, se ríe de ellos, no les contesta las preguntas, intenta evadirlas. Entonces, a ver, son llamadas a misa. ¿Qué toca, Álvaro? Voy a insistir nuevamente en lo mismo. La Secretaría de la Función Pública termine su auditoría 2019, ya acabó, hay que dar ese dato que también está en la publicación de Proceso, ya se acabó la segunda auditoría, la de junio-diciembre de 2019, y hasta este momento las observaciones indican que el daño patrimonial asciende a 100 millones de pesos. A eso súmale los 51.8 que ya Irmeréndira nos había dicho públicamente de enero a junio de 2019, entonces ya podemos, sacando cuentas así rápidamente, el daño patrimonial es de prácticamente 160 millones de pesos solamente en 2019. Lo que quieran ellos ya solventar, porque ya sabes que en México existe esta figura de hagan malas cosas y luego en sus cochinadas, de las cochinadas que sí pueden tapar, Álvaro, habrá un porcentaje que no sean los 160 millones. Pero no importa, Álvaro, si queda en 1 millón, si queda en 300,000 pesos, el dinero, que no van a ser 300,000, Álvaro, los millones de pesos desviados, y que ahora sabemos en esta publicación de Proceso, que además viajó por todo este grupo de empresas que están en Ciudad del Carmen, Campeche, esos hechos tienen que ser sancionados.
son actos consumados. La máxima responsable de la CONADE es Ana Gabriela Guevara, ya destituyó a sus servidores públicos, no nos dijo por qué, le fue a decir a la Junta de Gobierno de CONADE que fue porque les perdió la confianza, no dijo por qué les perdió la confianza, pero lo que sí es que la CONADE hoy día está desmantelada. Ana Guevara está preocupada por irse a hacer campaña por el PT. Ojalá que cuando vaya al Senado, sus propios compañeros de partido del PT la fustiguen y la cuestionen y la sienten a que antes de abandonar la CONADE dé cuentas y dé la cara, que después piense otra vez en tener en sus manos el recurso público para ser administrado, porque si no pudo con los tristes 2.700 millones de pesos que tiene la CONADE, no me quiero imaginar lo que podría hacer con un estado como Sonora, con esta forma tan desaseada que ella ha tenido para conducirse históricamente como servidora pública. Betty Pereira, una vez más, gracias por estar en Los Periodistas informando de este que es un asunto de inobjetable interés público, asunto que tiene que ver con manejo de dinero de los mexicanos y que pues quedó en manos de una servidora pública que no los ha sabido defender y aclarar de manera coherente. Muchísimas gracias una vez más, Betty Pereira. Gracias a ti, Álvaro, y que por favor lean proceso completo, que se echen el reportaje. Está medio largo, pero que le inviertan tiempo para que Órale. vean cómo operó este dinero. Gracias por el espacio, Álvaro. Gracias a ti, buenas tardes. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos a Los Periodistas.